Mientras esperamos que llegue Itia, que llegue Pimpi, que hoy lo fueron a ver a Devido, lo fueron a ver a Vudú. Bueno, evidentemente el tráfico tiene sus temas, pero estaba viendo recién, bueno, en todo estudio suele haber una televisión, y estoy viendo Crónica, y como era el tema que íbamos a hablar, ahora hay una placa roja enorme. Está Berbisky hablando, comentando, no lo escucho lo que dice, pero la placa es algo así como: la Argentina en peligro, el golpe viene para acá. No puedo saber exactamente lo que está diciendo Berbisky, pero sí leo lo que dice la placa roja, mientras mi amiga Gitia llegó de Seiza. ¿Qué dice, Gitia? Acabamos de empezar, sí, igual, ya sé, me dijeron los compañeros que tenían el programa pero eso anterior. Para que vea que solito todavía, pero imagínese. Usted se banca solito, Moreno. Pero solito, pero ya, solito, pero bueno, yo prefiero estar con ustedes. Yo también, Moreno, la verdad que ya, más en tiempos de donde América Latina está. Bueno, pero estoy viendo exactamente, usted la ve igual que yo, cara de preocupado de los periodistas, partida en 3, después hay algunos heridos en Bolivia, y en el medio está el inefable Berbisky, ¿no? Su amigo. Sí, el perro. Y yo calculo que él está diciendo lo que dice la placa. Eso de si es culpa de Estados Unidos, eso no, bueno, él sabrá. Pero Argentina está en peligro, ¿lo ves? Sí, lo estoy viendo. En realidad yo estaba reflexionando sobre lo de Bolivia. El programa también anterior habló sobre Bolivia. Hay todo un debate que se nos ha planteado, hay posiciones políticas contundentes, y ahora me encuentro con esto. Entonces, y mire quién está llegando la Pimpi, o sea que estaba solo y ya no estoy más solo. Primero llegó Gitia, y después llegó Pimpi, que venía de ver a Vudú, a Devido, como ya conté, bueno. Y usted también de Seiza. Pero bueno, esa pantalla de Crónica, partida en 3, con Berbisky en el medio diciendo la Argentina está en peligro, entiendo que debe estar referenciado algo de lo que está diciendo Berbisky. Entonces, a mí me gustaría que reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile. Bienvenida, Pimpi. ¿Cómo andás, querida? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir, como siempre. Porque no, es cierto que podría acontecer que la Argentina está en peligro, pero quizá no por motivos exógenos. Quizá por motivos, claro, quizá por motivos distintos. Entonces, primero, a mí me gustaría señalar que es muy difícil pensar que el mundo, después de tantas vueltas, termina en los 70 y que estamos en presencia de un golpe militar a la usanza. No lo descarto, analicémoslo, pero en principio suena como muy sesgado. Los que vivimos los golpes militares, vivimos lo de Bolivia, vivimos lo de Uruguay, vivimos lo de Brasil, vivimos lo de Argentina, vivimos lo de Chile, vivimos lo de Perú. Sobrevivimos. Vivimos los golpes, no hay duda, vivimos cuando entraban los tanques en Checoslovaquia, que en esa época todavía era un la solo primavera. país. Era un solo país, ¿se acuerda? Ahora son 2. Fue avanzando todo esto y vivimos la desintegración de Yugoslavia. Uh-huh. Y hace algunos años,
y las dos, al menos sé que tengo 2 lectoras de mis artículos de los lunes, que ya van 100 y pico, 115, o sea, si hay 52 semanas, ya van más de 2 años que venimos. Es un esfuerzo escribir todos los lunes, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho... Y hace más de 2 años que venimos planteando un concepto, lo veníamos planteando para nuestra patria, que es el concepto de la anomia. Explicamos incluso en algún momento cómo los ingleses, mientras los ingleses desarrollaban la economía porque tenían que administrar su imperio, los franceses habían desarrollado la sociología porque no sabían cómo seguía la película, ya le habían cortado la cabeza al rey, ya había pasado Napoleón y seguían dando vueltas y empezaron a estudiar el complejo de la sociedad. De ahí se desarrolló la sociología y el concepto que ordenaba esto como un oxímoron es la anomia. Y lo empezamos a plantear para la Argentina diciendo, mire que estamos atravesando una supercrisis. Definíamos supercrisis la sumatoria de las 2 crisis que hemos padecido los argentinos las últimas décadas, la del 89 y la del 2001. Digo, si a eso le decimos crisis, esto que viene, desde mi humilde opinión, era una supercrisis, y estamos obligados a evitar la hipercrisis. Y la hipercrisis era el sistema anómico en la sociedad argentina. Vinimos, conversamos, de ahí salieron diseños políticos más acertados, más cerrados. Por eso nosotros decíamos que había que reemplazar el gobierno de Macri dentro del marco institucional, porque la resolución de los desequilibrios externos y fiscales implicaba una toma de decisiones de parte del Poder Ejecutivo de una envergadura tal que el que las tomaba podía quedar piel y hueso. Entonces era preferible que lo hiciera un gobierno de transición, bla, 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 bla. Todo eso fuimos hablando. La política definió lo que había que definir y aquí estamos. Pero claro, lo que nosotros de alguna manera planteábamos como elemento de análisis para nuestra patria, hace más de 4 semanas que en Chile no se sabe ni lo que pasa, fracasó la socialdemocracia, el neoliberalismo, no se entiende. Ahora todos los partidos plantean, no se sabe si la van a reformar la Constitución, acuerdo. sí, pero para octubre. ¿Cuánto tiempo? Octubre, Tiempo? porque Las parece un respuestas siglo. son ahora, Por ¿no? eso, bueno, entonces nadie sabe, y ahí estaban todos los partidos, en esa foto estaban todos, ya que nunca desayunó. dieron respuesta a las problemáticas de fondo. Ya desayunó Bachelet y Piñera, ya, y la cosa sigue. Sigue en grado de penetrar en la embajada argentina, queriendo penetrar. El antecedente que yo tengo más reciente, quizás hay otro, puede haber otro, pero de conmoción de este estilo fue cuando los iraníes, ya en la revolución de Khomeini, 79 estamos hablando, Claro, sí, 80, entraron en la embajada, o sea, estamos hablando 40 años, 79, 80 en la embajada norteamericana, o sea, estamos hablando, no es normal eso de que quieran entrar en una embajada, no es una cosa que uno diga. Un objetivo claro desde el punto de vista. Suele no pasar, cuando hay mando, te puede no gustar el mando, cuando hay suele no pasar. Y de ahí, de repente, arrancó Bolivia, rápidamente, y se hizo una caracterización que puede estar bien, puede estar mal, no es que... El problema es que si se le erra la caracterización, quizás pongamos como elemento de máxima gravedad un golpe de Estado cuando quizás esté pasando un fenómeno más grave, mucho más grave que la anomia. Porque cuando vos tenés un golpe de Estado, bueno, tiempo más, tiempo menos, sabes cómo termina. Quizá uno no lo ve porque te mataron. Todo está lógico, pueden matarte, pero tiempo más, tiempo menos. No es que cuando se nos vino el golpe de Videla no sabíamos cómo terminaba. Sí sabíamos cómo terminaba. Sabíamos que íbamos a perder un montón de compañeros, que nos iba a pasar un montón de cosas. Se salieron a tener hijos, se hicieron todas las cosas que había que hacer, pero sabíamos cómo terminaba ese golpe. Tarde o temprano iba a terminar. Y pasó, tarde o temprano terminó. Pero no están nuestras cabezas preparadas para la anomia.
No estamos. Somos formados en un esquema donde, vuelvo a repetir como un oxímoron, que el ordenador sea la anomia, es muy complejo. Es extremadamente complejo. No lo entendemos. Pero la pregunta es si es un ordenador la anomia. Bien, Bueno, como ordenador del razonamiento. Y vos lo que me estás diciendo es, están procurando la anomia. Entiendo que eso es lo que vos querés decir. No, por eso no. Por eso dije como un ordenador del pensamiento. El pensamiento no que ordena el país, sino que ordena el pensamiento. O que ordena, digamos, una anomia por sí nunca va a ordenar el caos. Claro, no, eso es el caos. Lo que estoy diciendo que ordena el pensamiento. Sí, entiendo. Claro, como un oxímoron ordena el pensamiento y dice, cuidado, que esto es mucho más grave, muchísimo más grave que un golpe de Estado. Un golpe de Estado te puede dar una Bolivia que a vos no te gusta, qué sé yo, como fue algunos de los generales que supieron. Y una anomia que la disolución de la patria. Bueno, esta es la que no sabemos, bueno, estamos acostumbrados a pensarla. No lo hemos reflexionado, siempre fueron bandos, siempre fue la contradicción, uno ganándole al otro, la síntesis, la posibilidad, pero la anomia, que es sin normas, es muy complejo, porque pensar que alguno se puede levantar en armas y le va a ganar una confrontación violenta a otro sector, pensando que ahí Brasil no va a jugar un partido, es absolutamente ridículo. O sea, los que hoy están pensando que de esto puede salir una confrontación, lo que yo escucho ahí que dicen ahora sí guerra civil, y pensar que va a haber una guerra civil sin que nadie abastezca armas es absolutamente ridículo. Entonces, inmediatamente los comandos tienen que empezar a pensar quién va a abastecer a cada uno de los comandos, si es que lo hay. Y si no, entramos en un juego muy disparatado de tratar de encorsetar sobre categorías viejas una realidad que se está construyendo con un dinamismo que, como todo proceso de transformación, es muy difícil, e incluso revolucionario, es muy difícil que el que lo vive lo pueda conceptualizar. Y quizás Bolivia se haya transformado en el primer territorio por nosotros que se puede analizar, que lo tenemos lo suficientemente cerca como para conocer sus idas y venidas, donde empieza la confrontación que hoy está viviendo el mundo, desde mi humilde opinión, que ya no es ni socialdemocracia confrontando con el neoliberalismo, sino de dos tipos de nacionalismos distintos. El nacionalismo tal cual se lo conoce, que es el nacionalismo de exclusión, el nacionalismo de categorías europeas, aquel nacionalismo que el Papa condenó en la figura de Hitler, hace muy poquito. Dio un salto el Papa de condena y dijo, algunos quieren que Europa vuelva a la época de Hitler, lo tenemos que impedir, dijo su santidad. Y donde hay otro nacionalismo, que hay un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo de amor y paz, un nacionalismo de brazos abiertos, un nacionalismo donde el Papa hoy es una guía, donde casualmente lo estamos debatiendo, donde el Papa le habló a los movimientos populares. En el 2014 le habló. Y ahí estuvo Evo. En el 2014, y mirándolo a Evo le dijo, y los movimientos populares tienen que ir renovándose en sus figuras y en sus liderazgos. Dijo mirándolo a Evo, hay que renovarlos, porque es un proyecto colectivo. No tenemos que ir renovando, nadie tiene que ser dueño de este espacio y proyecto popular. Nadie es dueño, se va recreando. De la misma manera que el Papa nos enseñó
que los pueblos mestizos se van recreando con la llegada de cada inmigrante que llega. Ahora nos llegaron los negros, extraordinario, yo que vivo en Constitución, pero esto, extraordinario. Este pueblo mestizo se sigue, se sigue, es extraordinario lo que está pasando. Dentro de 15 años estos negros con las nuestras y después de 15 años de comer carne, ¿sabes lo que van a hacer? Es una cosa extraordinaria. Y esto se sigue. Y fue ese famoso discurso de tierra, techo y trabajo, donde tierra, techo y trabajo era el punto de llegada. En el medio definió una metodología, su santidad. Denunció por primera vez, no la nombró como tal, pero a la OMC en función del libre comercio y los flujos internacionales de bienes y servicios. Mire que eso fue donde empezó a hablar del poliedro irregular. ¿Y no habló del modelo de desarrollo que iba a salir de esta tierra? Claro. De todo eso, porque dijo que era el nuevo pueblo mestizo y este pueblo mestizo era el único nuevo que había, y el pueblo americano, y eso nosotros lo hemos siempre le hemos mezclado con esa homilía extraordinaria del Papa en castellano, la primera homilía en castellano, la primera misa en castellano, la Basílica de San Pedro en conmemoración a la Virgen de Guadalupe, y que a mí me tocó estar ahí, me embargó, que cantó Patricia Sosa la misa criolla, y el hijo de Ariel Ramírez dirigió la orquesta. Bueno, una cosa extraordinaria. De esas enseñanzas, y el Papa nos habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Claro, el Papa empezó a pergeñar categorías nuevas, no las viejas, las qué nuevas. Difícil, ¿no? Qué difícil las es tomar nuevas. eso. Claro, nosotros tenemos la posibilidad de dejarle la palabra nacionalismo a Hitler. O podemos apropiarnos de la palabra nacionalismo diciéndole que somos nacionalistas a aquellos que como verdad número uno decimos que los pueblos deben amarse unos a otros y deben construir puentes y no muros. Claro, si esto es lo que empieza a pasar en Bolivia, entendemos por qué algunos mineros pueden estar acompañando, o la Central Obrera Boliviana también le pidió la renuncia. Porque el tema del nacionalismo de exclusión es que necesita mantener su cohesión sobre los excluidos, y su cohesión la mantiene sobre determinada tasa de acumulación en ese sector. Y donde vos ponés el problema, que son los excluidos, en realidad es la vieja explotación del hombre por el hombre. A los bolivianos le toca con los indios. Cuando esto lo trasladamos a la Argentina, rápidamente, nadie me puede decir que el nacionalismo de exclusión en la Argentina no puede contener a los petroleros privados. Si yo voy a exportar, no entiendo. Si yo voy a exportar lo de vaca muerta a precio internacional, voy a pagar unos sueldos extraordinarios a los trabajadores petroleros, que es lo que hago hoy. Vos podés fraccionar al movimiento obrero si vos lo haces socio a una parte de ellos, de un proyecto que excluye a la UAMA. Mira qué fácil. ¿No? El que seguramente queda en el camino es la UOM. El que seguramente queda en el camino es ESMATA y muchos gremios industriales. Pero vos empezás a cortar la sociedad de otra manera. No la cortás horizontalmente entre los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo. Al margen de que vos la raya horizontal la puedas poner en un lugar que digas, bueno, a todo esto, por ejemplo, la hipótesis nuestra en el 2016. Cuidado, porque Macri me puede hacer un modelo 75-25, ¿se acuerdan? Y ese ser exitoso. No tenés que explicar eso, porque tal vez tu oyente no sabe qué quiere decir. Claro, cuando yo decía 75 adentro, 25 afuera, me llevaban la pobreza como la medíamos nosotros, no como la mide Macri, al 25, que como hay un 14% de diferencia entre como la mide Macri y la medimos nosotros, dicho por el propio INDEC, por metodología, este 40 sería 26.
O sea, medida como la medía Alfonsín y todos los gobiernos hasta Macri, hoy habría 26% de pobres. Más 14 es el 40 que dicen que hay. ¿Está bien? Aunque el INDEC está diciendo 36, por lo tanto es 22. ¿Cómo la medíamos nosotros? Nosotros la medíamos como la medía Alfonsín, con la misma canasta y metodología. Y como la miden ahora, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Por lo tanto, cuando nosotros habíamos hecho la cuenta y decíamos con 25% de argentinos pobres, Macri da la vuelta. Podría dar la vuelta, ¿no? Que podría. Bueno, en un modelo neoliberal. Claro, ahí decíamos, eso el peronismo no lo puede No lo puede permitir. Y por eso decíamos, mire, Massa no puede ser el presidente del Partido Justicialista. Cuando Macri dice, acá está el futuro, nosotros salimos y dijimos, no, salimos a afiliar, salimos a hacer todo lo que había que hacer, porque ese 25% decíamos la mitad de nuestra base electoral. Si nosotros somos el 50%, seguro que ese 25% es la mitad de ese 50%. Bien. Pero Macri tuvo 6 meses donde consolidó el experimento oligárquico y eso se terminó. Y Massa se dio cuenta, no fue a un modelo neoliberal. Ese esquema, que ahora se pergeña de nacionalismo de exclusión, que se está viendo en Bolivia, que se puede empezar a ver acá en la Argentina del centro, va a tener esquemas Argentina amarilla, ¿viste? Que dice, puede tener sectores populares que los contenga. Puede tener. El tema es quiénes son los excluidos. Y el corte no es horizontal, el corte es transversal a la sociedad argentina. Si en Bolivia lo que se está discutiendo no es los ojeros contra los indios, los ojeros están de un lado, pero si hay un corte transversal, el tema es que es de ese debate, de ese conflicto que puede llegar a escalar hasta donde deseen los que actúan en el conflicto. Lo que va a terminar emergiendo es una Bolivia absolutamente distinta a la Bolivia que conocimos. Y quizá la Bolivia que conocimos ya no esté más. Cuando decís la Bolivia que conocimos, ¿te referías a la Bolivia de antes de Evo o a la Bolivia que empezó una transformación importante con Evo? No, esta Bolivia geográficamente que contiene un pueblo, esta Bolivia que empieza en tensión ahora. Porque cuando Putin, este jueves, dice, me parece Libia, Bolivia. No es que está diciendo me parece Libia. Claro, hoy Libia es la confrontación entre 2 o 3 sectores, cada uno con sus intereses. Y ahí Putin empieza a acompañar a uno, la OTAN está acompañando a otro, que es fundamentalmente los franceses, en fin, ahí hay un... Y hasta en algún momento los que tenían mayor preeminencia eran los italianos, que ahora naturalmente no la tienen, ¿no? Libia era, hasta por cercanía, donde los italianos tenían una voz muy potente, como tenía una voz muy potente Argentina sobre Bolivia. ¿O vos pensás, Pimpi, que nunca el hermano pueblo chileno decidió o pensó o tuvo la hipótesis de resolver para siempre el tema del conflicto con Bolivia por la salida al mar? Pero esto hay que estudiar un poquito principios del siglo XX. No es que Argentina se mete a hacer la paz en la guerra chaco-paraguaya porque sí. A mí me tocó tener muchas reuniones sobre esa mesa, donde se firma la paz. Está en el Ministerio de Economía. Es esa mesa ovalada, hay una chapa que dice, acá se firmó. No es que Argentina es sede de esa... No, Argentina era una voz muy potente en ese momento. Y quizás los que algunos planteaban algún destino para Bolivia, la Argentina se oponía y decía, no, Bolivia para nosotros es muy importante. Perón compraba el gas boliviano mucho más caro para que los hermanos bolivianos tuvieran, pero no estamos hablando ahora, estamos hablando de los 70, para que tuvieran recursos. No, nosotros los bolivianos le vamos a comprar el gas caro. No importa que nos vendan caro el gas, se lo compramos caro. Sabemos cuál es el precio, se lo compramos caro. Porque
le dábamos lo que hoy dirían oxígeno. No solo porque incluso en el análisis beneficio-costo es mejor que ellos se queden allá y no que vengan, tener que hacer la escuela, porque somos un pueblo de inclusión, pero y la patria grande. Pero aparte porque Bolivia es importante en esta tensión con Brasil. No sea cuestión que nos empezamos a encontrar con un Estado santacruceño y toda esa media luna como Estado asociado a la República Federativa de Brasil, de la misma manera que Puerto Rico aparece asociado a los Estados Unidos. ¿Y quién dice que esto no está en juego? Si estuvo en juego. Claro, ahí la discusión es absolutamente distinta, porque también es una discusión regional para la Argentina, en una región donde la Argentina era muy importante y ahora tiene una voz por sus propias situaciones económicas, pero seguimos siendo la Argentina. Y Brasil, y ya dijimos una vez que Brasil necesita un conflicto propio. No le alcanza el conflicto de Venezuela, porque el de Venezuela es un conflicto de Trump. Ellos necesitan... Bolsonaro, no Brasil. No, claro, Bolsonaro. Porque hay que ver lo que piensa el ejército. Ahora, estas monedas están en el aire. Y la verdad que esto de caracterizar rápidamente lo de el golpe quizás anuló que reflexionáramos sobre si este es el primer desenlace de dos nacionalismos donde uno se empieza a expresar, el de exclusión en Bolivia, y el otro no terminó de armarse, porque no es que Evo es el nacionalismo de inclusión. ¿Está bien? El nacionalismo de inclusión está pensado en la Argentina como doctrina, que es el peronismo, pero y como articulación social y administración del reino terrenal. Pero no hay mucho más. De hecho, esto no se expresa la anomia en Chile, pero no se expresa el nacionalismo de inclusión. Quizás se va a tener que expresar, y quizás se empieza a expresar en Bolivia, en Brasil. Quizás este sea la posibilidad que tengamos con algunos sectores que cuando Lula estaba todavía libre antes de caer en prisión, había una tendencia de cierto nacionalismo brasilero de inclusión, que evidentemente estaba viendo el fenómeno Bolsonaro, y dentro del PT había, me acuerdo haberlo debatido aquí, compañeros que habían ido a Brasil, decían, bueno, hay como un pensamiento nacionalista que está empezando a tomar cuerpo, y que, bueno, también se están discutiendo estas cosas en Uruguay. Si esto, la reflexión, no sé por qué Berbisky dijo la Argentina está en peligro, ahora cambia y dice el golpe viene para acá. Claro, es una situación de una reflexión muy, muy particular. El golpe de Pinochet también venía para acá, y vino, pero era otro mundo. Eso ahora está en crónica eso, el golpe de Estado viene para acá. Eso es una reedición tratando de traer aquello para aquí, que no sé si nos va a permitir a nosotros encontrar las mejores respuestas. Es a los fines de que debatamos y que no cristalicemos las situaciones, porque aparentemente las piezas de rompecabezas entran fáciles, porque por ahí entran fáciles a los golpes. Y si hay diagnósticos equivocados, va a haber praxis a futuro equivocado. Quizá estamos en una situación mucho peor que un golpe de Estado. Mucho peor que un golpe de Estado. Y sobre eso tenemos que reflexionar. Bueno, es el objetivo de este programa. Como estarán viendo, no tiene nada que ver con lo que uno está escuchando. Sí con otros, creo que Asís y otros muchachos que he leído por ahí, otros están diciendo cosas. Nosotros empezamos con esta reflexión el día lunes a la mañana en el programa de Tonietti. Tonietti, imagínate cómo me miraba, ¿no? Estaba con este chico de Página 12, La Torre se llama. La Torre, y bueno, y todo su equipo me miraban, pero hoy me llamó Tonietti y me dijo, mira,
nosotros empezamos a hablar de esto, vos empezaste a hablar de esto el lunes a la mañana, tuvo una repercusión, pero hoy, pasados los 5 días, me encuentro con la declaración de Putin. Y entonces te llamo para decirme, porque nos quedamos reflexionando sobre eso que el lunes a la mañana apareció como una voz disonante a la voz homogénea del golpe. Y a medida que esto fue pasando, bueno, claro, ¿quién manda? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién corta el gas? ¿Quién hace esto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué sacaste al comandante en jefe? Si el ejército que viene, no tiene las características típicas. Y lo más relevante, obviamente, es nuestra solidaridad a los periodistas, pero lo más relevante no pasa porque se miren el ombligo de los periodistas, pasa porque estamos viviendo un proceso de anomia, y con esto voy terminando. Ya hace 2 días me informaron desde Jujuy que los camiones no estaban pasando. Si no pasan los camiones de Jujuy a Bolivia, no comen. No hay harina, no hay aceite, no hay carne, incluso algo de fruta y verdura. Puede ser que se hayan equivocado el compañero jujeño que me llamó y los camiones estén pasando. Digo que hace 2 días me avisaron que había kilómetros y kilómetros de colas de camiones que no estaban pasando. Bueno. Claro, eso te plantea una solidaridad con el pueblo boliviano que va más allá del problema de la represión o la lucha en las calles, sino que va a cómo se construye el camino para que el pueblo de Bolivia tenga, bueno, justamente desarrolle ese que vos hablas del nacionalismo de inclusión, o sea, ese proyecto de Bolivia que tenga ese concepto nacional que abarque a la totalidad de su pueblo. Yo no tengo la respuesta de lo que está aconteciendo, sí digo que hay una mirada diversa que está en línea con lo que venimos escribiendo hace un par de años, y que es que se empiece a instalar el concepto de anomia. Hubo países que yo conocí que ya no existen. No, forzado, qué sé yo, qué sé cuánto, que Yugoslavia, que Checoslovaquia, que no eran, que sí eran, que no lo sé. Sé que en algún momento se desordenó, o no, se ordenó de otra manera, pero ya no es lo que era. Y a mí me gustaría que Bolivia, la Bolivia que yo conocí en términos geográficos, siga siendo, porque es una Bolivia importante en el concierto de la Hispanoamérica. Pero bueno, analicémoslo como otra opción y no como una verdad revelada de que golpe sí o golpe no. Creo que hay algo peor que el golpe. Bueno, pero de todos modos, cuando hablamos del concepto de anomia, creo que para poder definir que ocurre una anomia tiene que sostenerse mínimamente en el tiempo. Yo no me atrevo a decir que Bolivia está en un proceso, o sea, que puede estar transitando un proceso de anomia, es una posibilidad, pero que cristalice la anomia, no lo veo todavía. Yo creo que lo más cercano a un nacionalismo de inclusión era el proceso que condujo Evo Morales hasta el momento, que el concepto de golpe de Estado no da cuenta de la complejidad de lo que ocurre hoy en día y de los nuevos procesos, pero es un concepto cercano que a nosotros nos remite a cuestiones que acontecieron en el pasado. Entonces yo, digamos, lo escucho atentamente, Moreno, lo respeto profundamente por su capacidad de análisis, pero yo no me atrevo a caracterizar de manera tajante, de la misma manera que usted está planteando la situación en Bolivia. Creo que esto es muy reciente, creo que esto nos sorprendió a todos, porque en realidad estábamos mirando otros países y no estábamos mirando el proceso boliviano desde lo personal, porque pensábamos que era un proceso que estaba marchando, que había logrado estabilidad en lo económico, que había logrado estabilidad en lo social, había que ver qué es lo que estaba pasando políticamente. Entonces es una situación que nos sorprendió, no sé si a todos, a algunos nos sorprendió, y que ahora estamos empezando a mirar qué es lo que acontece en Bolivia,
y qué es lo que está aconteciendo en América Latina en su conjunto, qué es lo que está aconteciendo en Chile, que tampoco, digamos, lo esperábamos, porque no estábamos mirando de cerca el proceso chileno. Tal vez estábamos mirando qué es lo que estaba pasando en Colombia, con el proceso de pacificación, qué es lo que estaba pasando en Venezuela, con toda la complejidad del proceso venezolano. De repente aparece Ecuador. Digo, son realidades que sorprendieron a algunos, entonces tenemos que empezar a mirarlas, caracterizarlas, pero además de caracterizarlas, porque acá no es una cuestión de análisis intelectual, además de caracterizarlas, tenemos que posicionarlas, o sea, la solidaridad desde una postura de hermanos latinoamericanos. El pueblo boliviano es mi pueblo hermano, entonces si el pueblo boliviano, por 20 millones de motivos, está, entre ellos Evo Morales, está atravesando por una situación tan compleja, y bueno, mi más profunda solidaridad con el pueblo boliviano, mi más profunda solidaridad con el pueblo chileno, y digamos, esto de caracterizar implica cuáles serían las posibles salidas también. Y bueno, ¿cómo se sale de este brete? Y después la otra pregunta que me hago, sí, digamos, vamos a tener un próximo gobierno en un contexto muy complicado desde el punto de vista de los países vecinos y en un mundo que caracterizan como globalizado y neoliberal, cuando en realidad es otro mundo. Entonces, ¿quién lo caracteriza? Lo acaban de caracterizar ¿usted leyó el documento de Puebla? ¿Por eso quién lo caracteriza? Bueno, ellos, los que van a tomar, digamos, el que va a ser presidente de la Nación, Ah, firmó un documento. Porque los demás, hay uno solo ahí que puede ser. Pero estoy hablando cuando hablo de la preocupación es porque va a subir un gobierno que hace, en un contexto latinoamericano complicado, con características distintas, porque lo que pasó en Chile no es lo mismo que está pasando en Bolivia, y en un mundo que, digamos, caracterizan desde el documento de Puebla como un mundo globalizado y, digamos, neoliberal, que no es tal. Entonces, bueno, creo Mire que... usted, Guitia, qué interesante esto, porque como nosotros nos planteamos crear conocimiento, y durante la semana no es que reflexionamos de manera conjunta, los dos tuvimos nuestra caracterización de lo que está aconteciendo. Yo planteo que es un proceso de anomia que obviamente se va a cristalizar en la disrupción de Bolivia como nación, porque eso es lo que termina en el proceso de anomia. Sí, obviamente, bueno, por eso yo le planteo que está termina en en la disolución. Por eso, bueno, no, está claro, pero eso no es lo mismo pensar que hay un golpe de Estado con una Bolivia que no te va a gustar, pero yo una comprendo Bolivia... claramente bien, lo que usted entonces, dijo. a otra Bolivia, bien. Pero vos terminás diciendo algo que subyace a todo esto. La caracterización que hace del mundo el documento de Puebla es una caracterización Errada. Y vieja. Y errada. Pero desde ahí surge este esquema, porque esto cómo se complementa, que vienen por el litio, que vienen por esto, que son las corporaciones, que son todas estas cosas, y entonces, desde esta visión, bien, y nosotros decimos, miren, que es un tema, cada uno por su lado llegó al mismo tema. La solidaridad no es nada, la solidaridad es con el conjunto del pueblo, viva donde viva en Bolivia. Donde viva el boliviano, hay nuestra solidaridad con los sufrientes, con los que la pasan mal. No, pero con los que están en Bolivia en ese momento, Pero estén donde estén en Bolivia y la pasen mal. Estén en Santa Cruz y los agredan, es nuestra solidaridad. Estén en Santa Cruz y sean los excluidos, también es nuestra solidaridad. Que usted me quiera decir que en el Alto hay más excluidos que en Santa Cruz, y sí, pero hay excluidos en los dos lados. Y con los dos es nuestra solidaridad, porque es con todo aquel que vaya a ser excluido. Que usted me diga, mire, en realidad Evo era los más cercano a... Bueno, yo no,
no puedo más que adherir a lo que usted dice. Pero hay que releer al Papa, que es una guía intelectual en esto, y ponerse el por qué el Papa hace 5 años atrás escribió lo que escribió. Y fue avanzando. Usted no se olvide que cuando el Papa dijo la tercera guerra mundial en cuotas, la Cancillería argentina, en nombre del canciller, me dijo a mí que el Papa estaba equivocado. Nosotros no adherimos, yo sí, pero la Cancillería como tal no adhirió a ese concepto. Bueno. Claro, después el Papa lo dijo durante mucho tiempo, lo sigue diciendo, y si esto que está pasando es la expresión de esa tercera guerra mundial en cuotas. Claro, Putin te lo dice, me dice, mire que Libia es la tercera guerra mundial en cuotas, ¿eh? No es que Ucrania no lo es. No es que lo que nos está pasando en Siria no lo es. Y si es eso, ¿ahora quién confronta? Porque el Papa nunca dijo que era entre religiones. Nunca dijo, mire, si hay algo que no caracteriza, es una guerra religiosa. Claro. No es el problema de la Pachamama y la Biblia, ¿eh? Claro. No me vengan con esto. Claro, no me vengan con esto. No me vengan con... Bueno, muy bien. Es por los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Cuando el nacionalismo de exclusión se impone excluyendo a aquellos que van a ser excluidos de toda exclusión, incluido el trabajo. Por eso te digo la UOM y ciertos petroleros privados, como ejemplo paradigmático, que los petroleros privados pueden estar, y la UOM no va a estar, porque es claro que no puede haber un país industrial si acá triunfa. Ahora, si la discusión es esa, los alineamientos de las fuerzas son distintos. Vos tenés que tener una lógica distinta, vos tenés que tener la máxima cantidad de sectores religiosos de tu lado. No expulsar a los sectores religiosos. La contradicción es otra, entonces la práctica política es otra. Vos empezás a tener un armado donde decís, ojo, que yo voy a querer de este lado la mayor cantidad de fuerzas armadas y de seguridad. Por lo tanto, el discurso que voy a plantear no va a ser de exclusión a las fuerzas armadas y de seguridad. Va a ser un discurso de inclusión. Y ahí me aparece Milane nuevamente. Y no que lo escondo porque no sé qué me dice Berbisky. Este esquema es un esquema distinto porque planteo en otro lugar las contradicciones. O le voy a entregar al nacionalismo de exclusión los sectores religiosos, como se lo entregamos en la última elección y por eso llegaron a 40. O le voy a entregar las Fuerzas Armadas y de Seguridad también. No me voy a dar un discurso, una política, una práctica. Claro, es distinta la que hago. Muy interesante, como humildemente como militantes empezamos a construir conocimiento y sobre todo empezamos a definir prácticas políticas. Pimpi. Estoy pensando que, salvando las distancias si vos querés, pero esta fue de alguna manera la discusión que se planteó, la aparición del peronismo en la Argentina. O sea, poder pensar de una manera original cuál es el debate de los pueblos y cuál es la posibilidad de un pueblo como el nuestro, que está en la periferia, que todavía no tiene desarrollo, que no ha logrado consolidar un proyecto nacional, digamos, que abarque mayoritariamente, y lo tuvo que plantear frente a los sectores que, en nombre de una mirada popular y democrática en aquella década, le demandaban a la Argentina alinearse con Estados Unidos y con la Unión Soviética contra los alemanes. Y uno por ahí recuerda eso y entonces sos políticamente incorrecto porque, bueno, era obvio que si los alemanes, si Hitler estaba haciendo un genocidio con el pueblo judío, pues cómo podías dudar que ese no era tu lugar. Entonces, sí, bueno, pero es que justamente ¿qué es lo que hizo el peronismo? Construyó el propio lugar de los pueblos periféricos, del tercer mundo, de una posición que no fuera ni que el Estado lo va a resolver todo, ni que el capitalismo individualista va a resolver las cosas, sino la necesidad
de una comunidad organizada en la que las personas se realizan en la medida que lo hace su comunidad. Yo digo este parangón porque las cosas que plantea Guillermo, como siempre, quiebran el sentido común de cómo viene planteándose la discusión, porque todos sentimos que verdaderamente había un gobierno, se le demanda la renuncia a Evo Morales, que todos hemos visto cómo el gobierno de Evo Morales ha incluido al pueblo boliviano de una manera inédita en su historia. Todos hemos visto eso. Ahora, más allá de que eso es una realidad, tenemos la posibilidad de pensar qué cosas son las que están en juego. Y yo me pregunto algo que no comprendo, no conozco, no lo puedo juntar, Guillermo, que es qué implica, más allá de sí mismo el tema de Bolivia, pero digo, en esta caracterización que vos haces, ¿qué implica el pronunciamiento del BRIC a favor del libre comercio y toda esa cosa? Te pregunto eso. No solo eso, yo te iba a hacer la siguiente reflexión. ¿Cuál va a ser el discurso englobador de Macri ahora que ya definió que se va el 7 en una plaza? Que podemos hacer todas las apuestas que quieran, pero va a haber gente. Okay. ¿Y dónde se va a posicionar Techín? Cuando acaba de hacer una reunión donde pide que el bloque hispanoamericano del sur se proteja de la siderurgia china. Si vos no le protegés la siderurgia a Techín, porque haces unos acuerdos necesarios con los chinos, vaya a saber por qué, y entre ellos está que importes, ¿cómo se empieza a alinear los bloques y estas necesidades? Por el otro lado, lo que tenés con Bolsonaro es una tensión entre este nacionalismo de exclusión y un esquema de suministro de economía decididamente neoliberal. Entonces lo que necesita es los excluidos de toda exclusión de Brasil para la tasa de ganancia de los que queden adentro, en contra de los que queden afuera. En el BRICS y esta declaración por el libre comercio, en realidad está Putin también. Están los sudafricanos, bueno, obviamente China, Brasil y Rusia. Entonces, esto son las tensiones de lo que va evolucionando. El que defendió Davos fue China. Claro, ¿cómo entra todo esto? Pues muy bien. En este esquema se va construyendo esta política, no es que todo va a estar perfectamente encastrado. Se va construyendo, vos lo tenés que construir desde y dónde te parás, y tenés que pararte en el interés nacional. Y vos desde pararte en el interés nacional le decís, miren, mi práctica política implica que yo tengo que construir socialmente más que ellos. Si ellos son el 40, yo tengo que ir por el 60. Y acá hay sectores en pugna. Hay sectores en pugna. Ideológicamente no hay duda, son las Fuerzas Armadas, la de seguridad, los sectores religiosos, lo que nosotros trabajamos, el peronismo ortodoxo, todo eso son sectores que están en pugna, que mucho de eso seguramente terminó votando a Macri. Entonces vos decís, bueno, en Bolivia hay un golpe de Estado, acá yo ya gané, tengo el 48 y acá me planto y veo lo que hago. Y en realidad trato de armar un esquema donde no pongo retenciones porque de esa manera no lastimo a ese sector y no los solivianto contra nosotros, pero por el otro lado, ese sector está claro donde va a estar parado y vos haces un discurso donde no estás englobando. Bien, y este debate es el que se empieza a dar, por eso dije,
del correcto diagnóstico brotarán las correctas soluciones y si no saldrá una práctica política compleja. Yo no le diría, como estaba viendo en los graphs de crónica, que el peligro en la Argentina, el golpe viene para acá, porque yo digo, me parece que lo que viene y lo que está claro acá es la confrontación entre los dos nacionalismos. Pero bueno, es nuestro diagnóstico, es mi diagnóstico y de los compañeros que estamos trabajando esto. Y sobre eso hay una práctica política que vas a hacer, con todo el respeto al presidente que va a asumir, y por eso vamos a dar los 90 días que tenemos que dar. Pero no quita esto que ante hechos tan conmocionantes como los de Chile y sobre todo los de Bolivia, uno no tenga que fijar una estructura de pensamiento que atenta contra lo que se instaló, pero que quizás abre la posibilidad de entender qué es lo que está, quizás, no digo que lo que está pasando, porque si hubiese sido un golpe como los de los 70, Pinochet a los 2 días ya había llenado la cancha, ¿no? Y se terminó la historia, y toman el control, y se instalan, y ya tendrían los ministros, y ya tendrían las políticas, y ya estarían diciendo lo que y vamos para acá. Bueno, tampoco es fácil, digamos, hacer un golpe como ocurrió en los 70, estamos en otro mundo, estamos en otro momento histórico. Eso no hay duda, por eso no quizás es lo mismo, entonces, bueno, claro, por eso quizás no sea el golpe, quizás, no digo que no, quizás no sea el golpe el que caracteriza. Quizás no, sería la primera vez que yo veo que el que encabeza el golpe es desplazado al otro día. Pero puede ser que sea la estrategia del golpe. El golpe sea de una manera tal que el que lo hace dura 24 horas. Yo lo único que sé es que en Bolivia ganó las elecciones Evo Morales y hoy Evo Morales no está. No, eso está claro. ¿Sabes cuál es el otro punto? Ganó las elecciones que no lo... O sea, el golpe sería con el Evo Morales que hoy tiene que estar ejerciendo, no con el que ganó, ¿eh? El que ganó asumía el 22. Está bien. Cuando ganara. No, lo que yo digo, bueno, el señor Evo Morales ganó las elecciones, por supuesto que todavía faltaba el escrutinio definitivo. No, la selección no hay duda, ganó con casi el 10 o más del 10. O Esa menos, es lo que está en la discusión. Digamos. Ganar, ganó. Ganó las elecciones. Sí. Y hoy no está gobernando. No, eso está claro. ¿Sabes qué creo yo? Que hoy no está gobernando y Bolivia está en una situación muy complicada. Entonces, mi solidaridad con Evo Morales. Pero es que eso está fuera de discusión. Mi solidaridad con él. Yo sabes que eso no estamos discutiendo. La solidaridad no está discutiendo. Yo iba a poner capaz un matiz, ¿no? Porque yo entiendo a lo que va la Adriana, que es lo que a uno lo mueve, la solidaridad con el hecho de que hoy en el pueblo de Bolivia está en esta situación de violencia, de miedo, pero la pregunta que yo me hacía es, pero si vos tenés una representación institucional en Argentina hoy, ¿cuál tiene que ser tu punto de vista? Que no es solamente un análisis. ¿Cuál tiene que ser tu respuesta política frente a lo que pasa en Bolivia? Y eso ya tiene otra complejidad, Guillermo, porque una cosa es el análisis y otra cosa es cómo se pronuncia el gobierno, qué es lo que tiene que hacer el gobierno argentino respecto de lo que ha pasado en Bolivia, el hecho de que el gobierno que estaba en funciones de pronto por esta situación quedó acéfalo, se toma de una manera con la intervención de esta forma extraña de las Fuerzas Armadas, en fin, de la utilización miserable de la Biblia para digamos, al revés que lo que es el mensaje del Papa, para utilizarla, para generar la división, o sea... Sí, pero muchos están bloqueando con esa cuestión. Pero yo digo, me pregunto, ¿cuál debería ser el pronunciamiento del Estado argentino, de su poder ejecutivo, de su poder legislativo? Digo porque cuando vos tenés ese rol, bueno, también tenés que actuar. ¿Y cuál es? Y yo no tengo claro. ¿Entendés? Comprendo lo que vos decís, de que no es un golpe en el sentido de que no es que quien provocó que Evo renunciara. Evo, Linera, o sea, que eso quedó completamente acéfalo, que es tremendo también, porque no es que hubo
Acá cuando renunció de la Rúa no fue la anomia. Claro. Cuando renunció de la Rúa Estaba hubo, Duarte. claro, y hubo una solución que por más dolorosa, porque estabas en una crisis, tenía una conducción. Y hoy... La posición es pensar que lo peor que puede pasarle a Bolivia es un golpe. Este es el problema. Y lo peor que le puede pasar a Bolivia no es un golpe, es la anomia. Sí. Este es el tema, este es el punto, es peor el proceso de anomia. Las vidas e incluso la integridad de Bolivia, que se va a perder, es muy superior en un proceso de anomia que en un proceso de golpe. Por eso digo, miren muchachos, si hay un golpe ya sabemos cómo termina, es un problema de tiempo. Pasará 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, te pueden matar, pero sabes cómo termina. Cuando hay anomia no sabemos cómo termina. Tal es así que Guitia que dice, mire, estamos en un proceso, yo no sé si se cristalizó. No lo sé, estamos en un proceso. Todavía no se cristalizó nada. Nada, tampoco el golpe. Ella sí es cierto que dice Evo no está, pero no se sabe quién está, porque no está tomando decisiones. No hay control ni siquiera desde el derecho, de la acción, de ese que dice, ¿dónde empieza el derecho? ¿La Constitución o en el poder? Ni siquiera de los que dicen el derecho comienza con el ejercicio de poder. Hoy hay ejercicio de poder en Bolivia. Hoy no lo hay. Bueno, entonces, no se cristaliza, está claro, porque está en desarrollo, ni se cristaliza lo otro. Muy bien, entonces, esto no era necesario cristalizarlo, salvo que tengas categoría. Lo de la solidaridad no hay discusión, eso está fuera de discusión, eso está fuera. Con todos los que están sufriendo. Con todos los sufrientes bolivianos hay solidaridad, con todos. Porque con todos los sufrientes bolivianos hay solidaridad, con todos, absolutamente con todos. Y yo le digo, analicemos los 4 países al mismo tiempo, porque quizás sea una partida de ajedrez de resolución simultánea en 4 tableros, que es Brasil, que es Bolivia, que es Chile y que es Argentina. ¿Y vos estás pensando que vamos a tener que mirar con atención esto de la Argentina del centro y la mirada política? No hay duda. Vos cerrás. No quiero cerrar, quiero abrir, digamos, quiero dejar abierto, quiero plantearme cosas. Digo, para nosotros, peronistas, la contradicción principal fue pueblo-oligarquía. Yo creo que la oligarquía se expresó en Bolivia con esta situación que están atravesando. La oligarquía se expresó también en nuestro país y se sigue expresando. Y lo vivimos en 2008-2009 claramente. Y se expresó en este gobierno, porque fue un gobierno de la oligarquía, como lo habíamos caracterizado contra viento y marea en un momento. Si hablamos de, digamos, nuevos marcos teóricos, conceptuales y metodológicos de análisis, desde un nacionalismo de inclusión, bueno, digamos, ¿qué pasa con esta contradicción principal? Digamos, ¿cómo se van jugando? Porque, digamos, me quedé pensando lo que pasó en el proceso colombiano, en donde un sector de la oligarquía se planteó la pacificación del país. ¿Se acuerda cuando hicimos la caracterización? Santos, que representaba un sector de la oligarquía. Entonces, en todo esto de barajar y dar de nuevo, se me abren muchos interrogantes, pero más allá de estos interrogantes que se me abren, desde el punto de vista de Chile y de Bolivia, que son dos realidades que creo que son distintas las reacciones, porque en Chile reaccionó un pueblo que fue excluido y dejado afuera, y en Bolivia reaccionó la oligarquía. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa? Las elecciones son una respuesta a esta situación, la convocatoria de elecciones, son cosas que me estoy preguntando, ¿no? Mire, Guitia, una cosa es quién conduce el proceso y otra cosa es si el proceso contiene más allá del sector que conduce. En el 2008-2009 yo lo vi, las movilizaciones de ellos eran más grandes que las nuestras. Sí. Y bueno, yo no voy a pensar que hay más oligarcas que peronistas. ¿No? Bien.
Y el 40%. desafío que yo digo como debate es cuidado, porque hay un proyecto de nacionalismo de exclusión que puede llegar a ser mayoritario si hacemos las cosas mal. Puede llegar a ser mayoritario, entonces no sería un proyecto oligárquico. Cuidado, Popular. cuidado. Que sea mayoritario no significa que sea popular en términos de intereses, pero cuidado, porque si haces las cosas mal, perdés a los sectores religiosos, perdés a las Fuerzas Armadas, perdés a las Fuerzas de Seguridad, perdés de acá, perdés de allá, perdés de acá. O sea, si no tenés un proyecto nacional. Cuidado, y por eso te digo que en Bolivia, está claro que Evo ganó las elecciones, pero fue la primera minoría. Entonces, cuidado cuando pergeñemos, por eso pongo atención en el Papa. El Papa es el que planteó hace 5 años atrás en Bolivia cómo se construía un proyecto de mayoría y de inclusión. Y definió un montón de temas, no solo techo, tierra y trabajo, que me parece que esos son los trabajos pendientes que tenemos. Tratar de recuperar ciertas discusiones que planteó su santidad en el último lustro, y más también, cómo fuimos construyendo nosotros nuestro tránsito político, y ver cómo entendemos la nueva realidad para tratar de ser los ganadores del nacionalismo de inclusión. Y que sí, mi solidaridad con que Bolivia siga siendo la Bolivia que yo conocí, con todas sus fronteras. Y sí. Que eso es lo que Y con el pueblo primariamente chileno nos que también gustaría. está sufriendo Claro que sí. mucho. No hay ninguna duda. En el pueblo chileno, que prendió fuego a algunas iglesias y nadie puede pensar que eso es, o a una universidad y nadie puede pensar que eso es. Acá la anomia se expresa así, y este es el problema. Nos vemos el viernes que viene y esperemos que hayamos quizás generado algunos elementos para el debate el fin de semana. Gracias a todos.